¿Qué es exactamente el discernimiento? Hoy estamos de buen ánimo, así que siéntate y disfruta. Antes de entrar en este video, me gustaría animarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Haz clic en el botón de notificaciones para ser informado cada vez que subamos un nuevo video. Dios te bendiga. ¿Cómo sabes si tienes el espíritu de discernimiento? ¿Cuáles son los signos? Primero que nada, el discernimiento es la capacidad de distinguir la fuente de lo que se te presenta, ya sea que sea divino, demoníaco o humano. Puede encontrarse en una atmósfera, un encuentro, una persona, un evento o un mensaje profético. Veamos el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Los diversos dones de Dios se reparten por todas partes, pero todos provienen del mismo Espíritu de Dios. Los diversos ministerios de Dios se llevan a cabo en todas partes, pero todos tienen su origen en el mismo Espíritu de Dios. Las diversas expresiones de poder están en acción en todas partes, pero Dios mismo está detrás de todo esto. A cada persona se le da algo para hacer que muestra quién es Dios. Todos participan, todos se benefician. Todo tipo de cosas se reparten por el Espíritu a todo tipo de personas. La variedad es maravillosa. Consejo sabio, comprensión clara, confianza sencilla, curación de los enfermos, actos milagrosos, proclamación, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Todos estos dones tienen un origen común, que es el Espíritu de Dios, quien reparte uno por uno según su voluntad. Ahora que hemos establecido que el discernimiento es un don de Dios y proviene de Dios, pasemos a los signos que muestran si una persona tiene el espíritu de discernimiento. Signo número 1. Tienes un deseo por el don. He escuchado varias veces el dicho, tienes que desearlo para obtenerlo. Y creo que es cierto. ¿Por qué lo creo? Lo creo porque en mi vida, cuando deseo algo con mucha intensidad, me esfuerzo por conseguirlo y finalmente lo obtengo. Así que, con respecto al tema de tener un espíritu de discernimiento, necesitas desearlo. Y si te encuentras deseándolo, incluso de manera subconsciente, trabaja hacia ello y lo conseguirás. Con el tiempo, viene con un deseo natural de ver las cosas mejor y entender cómo funciona este mundo. Sientes la necesidad de liberar a las personas de la esclavitud, de cualquier forma de cautiverio o atadura demoníaca que puedan estar atravesando. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, sigue el camino del amor como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Dedícate a los dones que Dios te da. Debes esforzarte por vivir en la verdad. Si lo alabas en el idioma privado de las lenguas, Dios te entiende, pero nadie más lo hace, ya que estás compartiendo intimidades solo entre tú y Él. Pero cuando proclamas su verdad en el día a día, estás permitiendo que otros conozcan la verdad, para que puedan crecer, fortalecerse y experimentar su presencia contigo. Te encuentras deseando ser más efectivo en las actividades espirituales y en tu vida de oración. Quieres ser parte de la guerra espiritual. Quieres encontrar soluciones a los problemas espirituales. Te encuentras deseando vivir una vida santa. Te encuentras deseando vivir un ejemplo de vida que esté lleno de la voluntad de Dios. No quieres ver nada que no sea de Dios prevalecer. Solo quieres saber más sobre Dios y el reino espiritual. Estos son signos de que tienes el espíritu de discernimiento. Por favor, no tomes estos signos a la ligera, ya que podrían ser el camino hacia tu ministerio y el propósito final de tu vida, y la razón principal por la que Dios te llamó. Concédele importancia a cada signo que recibas y trabaja en él para mejorar tu vida y abrir bien los ojos a las realidades de este mundo y más allá. Eso es lo que hace el espíritu de discernimiento por ti. El siguiente punto es el amor por la presencia de Dios.
Este es uno de los temas más confusos que un cristiano puede enfrentar. Dios nos ama a todos, pero ¿todos amamos a Dios? Es una pregunta difícil. ¿Tú amas a Dios? Lo que Él no acepta es que ese amor sea solo de palabra. Muchos cristianos se confunden al decir que aman a Dios, pero en realidad no muestran a Dios cuánto lo aman. El amor no es un sustantivo, es un verbo. Y esto te ayudará en tus actividades diarias. Nunca creas a nadie que diga palabras amables, pero no respalde sus acciones. Incluso Dios demostró su amor al enviar a su unigénito Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para mostrarnos su amor y para borrar nuestros pecados. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se molestó en enviar a su Hijo solo para señalar con el dedo acusador y decirle al mundo lo malo que era. Vino para ayudar a poner el mundo en el camino correcto de nuevo, y cualquiera que confíe en Él será salvado. Cualquiera que se niegue a confiar en Él ya ha estado bajo sentencia de muerte sin saberlo, debido a la falta de fe en el Hijo único de Dios cuando se le presentó. Este pasaje expresa el amor de Dios por nosotros y nos muestra cuán bueno y perfecto es el plan de Dios para nosotros. Así que, si te encuentras amando las cosas de Dios y deseando habitar continuamente en la presencia de Dios, podrías tener el espíritu de discernimiento. Ahora, no todas estas cosas funcionarán al mismo tiempo, pero si notas uno o dos signos, deberías tomarlos como una pista y trabajar hacia este don de discernimiento. Todos deberían tenerlo y usarlo para la gloria de Dios. Mira, no es solo para un grupo específico de personas, es para todos los que creen en Dios. Hay un dicho que dice que el uso más alto del don de discernimiento no es para ver lo que está haciendo el enemigo, sino para discernir lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Y no creo que haya nada más verdadero. La mayoría de las veces olvidamos que el don no se nos dio para luchar contra nuestros problemas y el diablo, porque esas cosas son distracciones que nos hacen empezar a enfocarnos en el diablo en lugar de en los dones de Dios. Deberíamos centrarnos únicamente en edificar el reino de Dios con los dones. No permitas que el diablo se aproveche de ti y de un don que Dios te ha dado abrumándote con problemas que hagan que uses tu don para el reino de las tinieblas. El libro de 1 Pedro 4:7 dice: El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedad entre vosotros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, sí, utilizado para el bien del reino de Dios. El siguiente punto es la sensibilidad a la atmósfera. El discernimiento en sí implica ser sensible. Puedes ser más sensible a las atmósferas espirituales que la mayoría de las personas en las etapas iniciales de desarrollar el don. Puedes sentirte afectado por la presencia de cualquier actividad demoníaca, especialmente cuando está en el entorno que te rodea. La realidad es que vivimos en un mundo natural y en un mundo espiritual. En la Biblia, cuando Jacob se encontró con un grupo de ángeles, él nombró ese lugar como Mahanaim, que significa doble campamento. En Génesis 32, 1-2, dice: Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y cuando los vio, dijo: Este es campamento de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
Jacob se dio cuenta de que también vivimos en un doble campamento, donde hay constante actividad espiritual. Aquellos con el don de discernimiento tienen sentidos espirituales afinados a esto, igual que todos los otros profetas de Dios en la Biblia, que nombraron lugares donde sintieron actividad espiritual y la presencia de Dios. Ellos tenían el espíritu de discernimiento. Tomemos por ejemplo a Abraham, a quien Dios proveyó un carnero en lugar de un hijo para el sacrificio. Él nombró el lugar de este evento en Génesis 22 como Jehová proveerá. Es de allí de donde proviene el nombre del monte de Dios. Él se encarga de ello. La persona espiritualmente sensible puede estar tan impulsada por el espíritu y la trascendencia que pierde el contacto con las bases del mundo físico inminente. Tales personas necesitan ayuda para estar centradas en sus cuerpos y en su sentido básico de poder y equilibrio para equilibrar su sensibilidad con el llamado del espíritu. Un artículo sobre la sensibilidad espiritual del rey David lo ilustra bien, y creo que deberías escucharlo. Dice que David era un hombre con una sensibilidad especial hacia Dios. Muchas veces, antes de ir a la batalla, preguntaba a Dios qué hacer. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey sobre Israel, querían buscarlo y probablemente tomar su vida. Frente a esta amenaza, David no reunió a todos sus hombres para pedir consejo o para planificar la defensa. En su lugar buscó un buen consejo. David consultó al Señor, diciendo: «¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?». Y el Señor le dijo a David: «Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano». David, fielmente, hizo una pregunta importante a Dios, y fue lo suficientemente sensible espiritualmente para escuchar la respuesta de Dios. No solo Dios escuchó y le respondió, sino que David también escuchó y siguió las instrucciones de Dios. Ahora, cuando le pedimos consejo a alguien, lo que realmente estamos diciendo es que sus pensamientos valen mucho para nosotros. David consultaba a Dios para conocer su voluntad, demostrando cuánto valoraba los pensamientos y sentimientos de Dios. No es sorprendente que David fuera llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que tenía sensibilidad incluso hacia los sentimientos de Dios en situaciones. Quería saber lo que Dios quería en cada momento. Ser espiritualmente sensible es una señal de tener un espíritu de discernimiento. El siguiente punto es ser diferente de otras personas. Ser diferente es un factor importante que muestra el espíritu de discernimiento. Vamos a examinar la historia de Daniel y su espíritu de discernimiento en el entorno en el que se encontraba y cómo sabía qué hacer en cada momento. Él fue capaz de discernir el espíritu presente en Babilonia y supo cómo mantenerse puro y consagrado para el uso de Dios. En Daniel 1:4 se dice: «En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese algunos de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos». Luego ordenó que se les sirviera del mismo menú que la mesa real, la mejor comida, el vino más fino. Después de 3 años de entrenamiento, se les darían posiciones en la corte del rey. Entre los jóvenes de Judá estaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías, quienes fueron seleccionados. El jefe del personal les dio nombres babilónicos. A Daniel le llamaron Beltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Pero Daniel decidió que no se contaminaría comiendo la comida del rey ni bebiendo su vino. Así que pidió al jefe del personal del palacio que lo eximiera de la dieta real. El jefe del personal del palacio temía por la vida de Daniel. Le dijo: «Tengo gracia contigo, pero temo lo que mi señor el rey pueda hacer. Él es quien ha asignado esta dieta y dice que no estarás tan saludable como los demás. Mi cabeza estará en peligro». Entonces, Daniel apeló a un mayordomo que había sido asignado por el jefe del personal del palacio para encargarse de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Propuso probarlo durante 10 días con una dieta simple de vegetales y agua y compararlos con los jóvenes que comían del menú real. El mayordomo aceptó y los alimentó con vegetales y agua durante 10 días. Al final de los 10 días, ellos se veían mejor y más robustos que todos los demás que habían estado comiendo del menú real. Así que el mayordomo continuó eximiéndolos del menú real de alimentos y bebidas y solo les sirvió vegetales. Dios otorgó a estos 4 jóvenes conocimiento y habilidades tanto en libros como en la vida. Además, Daniel fue dotado para entender toda clase de visiones y sueños. Al final del tiempo establecido por el rey para su entrenamiento, el jefe del personal real los presentó ante Nabucodonosor. Cuando el rey los entrevistó, los encontró muy superiores a todos los demás jóvenes. Ninguno podía compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así, ellos tomaron su lugar en el servicio del rey. Siempre que el rey los consultaba sobre cualquier cosa en libros o en la vida, los encontraba 10 veces mejores que todos los magos y encantadores de su reino juntos. Daniel entendió ciertos principios y desarrolló sus dones con el tiempo, sin ignorar los mandamientos de Dios para no contaminarse. Se mantuvo en los caminos de Dios y terminó siendo el mejor. Ahora, la mayoría de las personas, incluso en la vida de la Iglesia, experimentan la vida a través de sus sentidos naturales. Sin embargo, alguien con el don de discernimiento puede ver y sentir cosas que otros no ven. Esta habilidad puede hacer que nos sintamos diferentes, solitarios o incomprendidos a veces, especialmente al comenzar. Por lo tanto, alguien con un espíritu de discernimiento en desarrollo debe encontrar un lugar seguro para caminar con otros que tengan dones similares y sean responsables a su alrededor. También debemos entender que está bien sentirse diferente de los demás, especialmente si tus asignaciones no son las mismas. El siguiente punto es la confirmación del don determinado por líderes de confianza y siervos de Dios. Puedes tener el don confirmado a través de la profecía que se te da. Por ejemplo, mi don de discernimiento fue identificado a través de profecías. Quizás esto fue porque era reacio a aceptarlo. Sin embargo, la esencia de la presencia de cualquier don es que fue identificado y reconocido por los líderes en la Iglesia y que es útil para su propósito. Y ese propósito es ayudar a edificar la Iglesia y acercar a las personas a Jesús. Cuando sometes lo que estás viendo o sintiendo a tus líderes y ellos confirman tu exactitud, tu don comienza a ser reconocido por su efectividad. Siempre que un don se utilice para criticar o derribar a una persona o líder de la Iglesia, sabes que ha sido mal utilizado. O puedes darte cuenta de que simplemente es una herida o frustración personal que está desvirtuando el discernimiento. Estos tipos de abusos son comunes y han dañado el don de discernimiento. Por lo tanto, tómate un tiempo en los próximos posts para compartir cómo el don de discernimiento puede aportar valor a la vida de la Iglesia.
Veamos la historia de Samuel en el libro de 1 Samuel, capítulo 3. Esto nos muestra que el don de discernimiento también puede significar escuchar lo que otros no pueden oír. Samuel escuchó la voz de Dios mientras estaba bajo la dirección de Elí. 1 Samuel 3:6 dice: Samuel estaba sirviendo a Dios bajo la dirección de Elí. Esto ocurrió en una época en que la revelación de Dios no se escuchaba ni se veía mucho. Una noche, Elí estaba profundamente dormido. Sus ojos estaban muy mal y apenas podía ver. Era antes del amanecer y la lámpara del santuario todavía estaba encendida. Samuel seguía en la cama, en el templo de Dios, donde descansaba el arca de Dios. Entonces Dios llamó: «Samuel, Samuel». Samuel respondió: «Aquí estoy». Fue a Elí y le dijo: «Te escuché llamar, aquí estoy». Elí respondió: «No te he llamado, vuélvete a acostarte». Y así lo hizo. Dios llamó nuevamente: «Samuel, Samuel». Samuel se levantó y fue a Elí. «Te escuché llamar, aquí estoy». Elí nuevamente le dijo: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Todo esto ocurrió antes de que Samuel conociera a Dios personalmente, antes de que la revelación de Dios le hubiera sido dada personalmente. Dios llamó de nuevo: «Samuel». Por tercera vez, Samuel se levantó y fue a Elí. «Sí, te escuché llamar, aquí estoy». Entonces, Elí entendió que Dios estaba llamando al joven. Así que Elí le dijo a Samuel que volviera a acostarse, y si escuchaba la voz de nuevo, debía decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su cama. Dios le dijo a Samuel: «Escucha atentamente. Estoy a punto de hacer algo en Israel que hará temblar a todos y captará su atención. Ha llegado el momento de que traiga juicio sobre la familia de Elí. Voy a acabar con todo lo que le queda y le voy a hacer saber que su tiempo ha terminado y que estoy trayendo juicio sobre su familia para siempre». Él sabía lo que estaba pasando, cómo sus hijos estaban profanando el nombre de Dios y el lugar de Dios, y no hizo nada para detenerlos. Esta es mi sentencia sobre la familia de Elí. El mal de la familia de Elí nunca podrá ser eliminado por sacrificios u ofrendas. Y Dios vino y se puso junto a él exactamente como antes, llamando: «Samuel, Samuel». Samuel respondió: «Habla, tu siervo escucha». El discernimiento también puede ser un medio por el cual Dios transmite un mensaje y escuchamos de Dios. Nuestro siguiente punto es que tener el Espíritu de Dios es una responsabilidad de cada hijo de Dios. Ser capaz de discernir. Pacientemente esperé para este último punto, para compartir casi todo lo que el Espíritu Santo me ha enseñado sobre este tema, hablando de guardar lo mejor para el final. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 5, se profetiza sobre el Espíritu de Dios y su función. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sus palabras atraerán la atención de todos. El aliento de sus labios derribará a los malvados. Cada mañana, él se pondrá botas resistentes y construirá justicia y fidelidad en la tierra. La obra del Espíritu Santo es el poder para hacer todo lo que Dios ha dispuesto para hacerte más poderoso y superior al hombre natural en el que naciste. Es una transformación de tu yo carnal en un yo espiritual diferente. El cuerpo carnal no tiene voz, ni voluntad, ni sentimientos. Afecta todo lo que haces en tu vida diaria.
Te distinguen e influyen tu mundo desde el interior. Ya no estás atrapado bajo el cosmos, que es el sistema social del mundo. Tener al Espíritu Santo dentro de ti es la fuente de todos los dones mencionados en Gálatas 5, 22, 23. Pero lo que sucede cuando vivimos a la manera de Dios es que Él trae dones a nuestras vidas de manera muy similar a cómo aparecen los frutos en un huerto. Cosas como el afecto por los demás, entusiasmo por la vida, serenidad, una disposición para perseverar, un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que todo esto se encuentra en las personas en las que nos involucramos. Encontramos que estamos involucrados en compromisos leales sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, capaces de dirigir nuestras energías sabiamente. El legalismo es incapaz de lograr esto, solo se interpone. Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado todo lo relacionado con conseguir nuestro propio camino y responder sin pensar a lo que otros llaman necesidades. Así que tener el espíritu de discernimiento no es una opción para un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Todo lo que necesitas hacer es usar ese don para estar consciente de Dios, como se mencionó al principio de este video. El diablo quiere que tus dones sean utilizados para él. Sí, tus dones pueden ser usados en el reino del diablo. No dejes que esto te suceda. Mantente consciente de Dios. Si te gustó este video, por favor dale un pulgar arriba. Y si has visto el video hasta aquí y aún no te has suscrito, hazlo ahora. No olvides activar el botón de notificaciones para recibir una alerta inmediata cuando subamos nuevos videos y para sugerirnos temas sobre los que quieras que hagamos un video. Cuéntanos tus pensamientos sobre este tema en particular. Dios te bendiga y Jesús te ama perfectamente.